ser nocivas? ¿Tienen un efecto Claro, nocivo en el ambiente? hay mareas rojas que son nocivas y mareas rojas que no son nocivas. Ok, ¿qué más? ¿Alguien más? Mm, ingeniero, también podría ser debido al incremento de algunas algas, ¿verdad? De algunas Así es. microalgas en el agua. Bien, así es. Un dominio de un tipo de microalgas. Correcto. A ver, Jean-Pierre Castillo, ¿qué más puedes comentar? Que las mareas rojas son capaces de dejar las aguas sin oxígeno y eso puede ser peligroso para otras especies. Claro, ese es uno de los problemas que se tiene con las mareas rojas, cuando hay una muerte súbita de todas las especies dominantes al entrar en putrefacción, así en forma conjunta y excesiva, agotan el oxígeno. Entonces sí, es cierto, pueden provocar varazón. No necesariamente en este caso por liberar una biotoxina, sino por agotar el oxígeno. Un momentito. Dime, Rogel. Ya, de acuerdo, de acuerdo. No, ya, correcto. Ya, de acuerdo, bien, bien. Ya, ya, ya. Ya acabo de registrar su asistencia. De acuerdo, ok, bien, bien. Ya, ok, chao, chao. Bueno, les comentaba que sí, efectivamente hay mareas rojas que, como les decía, por muerte así masiva de los organismos dominantes, pueden agotar el oxígeno y generar varazones. Normalmente las mareas rojas están asociadas en algunos casos por liberar eh, toxinas, ¿no? Y que son las causantes, no necesariamente de generar reacciones en el organismo acuático, sino concentrarse en los organismos filtradores y luego pasar al hombre y en el hombre sí provocar problemas de diferente tipo dependiendo de qué tipo de toxina se trata. Ok, ¿algo más que quisieran agregar? Jesús, Joseph Carr. Ingeniero, buenas tardes. Sí, Quería agregar, no sé, de repente que es esto de la marea roja es un evento quizás frecuente que se presenta frente aquí a la bahía de Miraflores, ¿no? Como en enero del año pasado, que hubo una presencia de mareas rojas aquí en la bahía y esto por lo general se asociaba mucho a las diatomeas, ¿no? Y a las altas temperaturas superficiales del mar. Producía anoxia, quizás afectaba algunos niveles tróficos como los peces. Y es un evento que se produce, ¿no? En el 2018 también pasó muy similar. sí, efectivamente el año pasado, en el mes de enero, creo que ha sido el 20 de enero, se presentó un evento de marea roja y en la bahía de Miraflores. Justo lo voy a presentar como la última diapositiva y el reporte periodístico, porque el IMARPE hace seguimiento a las mareas rojas o a todas esas pigmentaciones que se presentan en el mar por proliferación de algún tipo de microorganismo, y lo que quiere de cierta forma es alertar si se trata de una marea tóxica o solamente es una proliferación natural
natural de una microalga no nociva, ¿no? Por eso hay que distinguir entre las mareas rojas, aquellas que son de carácter nocivo y aquellas que, pues, es completamente natural y no afecta a nadie. Entonces, hay de los dos tipos, ¿no? Pero las que es de principal preocupación son estas denominadas florecimiento algal nocivo. Y justamente viene ahí su sigla de la denominación adoptada por todo el mundo, la famosa FAM. Correcto. Entonces, teniendo ya todo ese preámbulo, vamos a entrar al tema que vamos a ver el día de hoy, que corresponde a las mareas rojas, al florecimiento algal nocivo. Entonces, ahora sí, vemos ahí el término biotoxina. ¿Y qué vendría a ser? Creo que no estoy compartiendo pantalla, disculpe. Entonces le decía que lo primero que vamos a ver es este término denominado biotoxina. ¿Y qué consideramos que es una biotoxina? Cualquier alumno, por favor. ¿Qué vendría a ser una biotoxina? Una sustancia tóxica. Sustancia tóxica, ok. ¿Qué más faltaría? Es una sustancia tóxica producida por un organismo vivo. Exacto, eso es la definición de una biotoxina, una sustancia tóxica generada por un organismo vivo. Entonces, en este caso estamos hablando de biotoxinas marinas, y cuando hablamos de biotoxinas marinas no solamente nos vamos a referir a sustancias tóxicas liberadas por las microalgas, sino también vamos a hablar en el caso de algunas sustancias tóxicas concentradas, por ejemplo, en el caso del pez globo, o algunas sustancias tóxicas producidas por un tipo de especie de diatomeas que habitan en las zonas del arrecife de coral y se concentra en algunos peces que generan el problema de la ciguatera, ¿no? Entonces, como el término es bastante genérico, por eso que he tratado de incluir en el tema este de biotoxinas las toxinas generadas por las microalgas, que ya lo vamos a ver su denominación en cada caso, incluido la tetradotoxina, que es la toxina liberada por pez globo, y el problema de la ciguatera, que es producida por peces que habitan las zonas tropicales y subtropicales asociadas a las zonas de arrecife de coral. Ok, entonces en esta primera diapositiva tenemos este seguimiento que hace el INMARPE sobre la ubicación de algunas zonas que están con problemas de proliferación de algas, ¿no? Como le decía, no necesariamente van a ser de tipo nocivo. Normalmente se presenta la alerta, va el Instituto del Mar del Perú, hace la evaluación y identifica la especie, y de acuerdo a la especie que está proliferando ya puede decir si se trata de una marea roja tóxica o una marea roja pues que no va a generar grandes problemas en el medio marino. Ok, entonces este es, por ejemplo, las consecuencias de una marea roja tóxica, pero para los recursos marinos, ¿no? Puede ser, como su compañero comentó, por una situación de anoxia, o sea, hayan proliferado tanto las microalgas que han agotado todo el oxígeno que hay en el medio, ya sea por
proliferación misma, que en algún momento del día pues ya no hay forma de generar más oxígeno y se convierten en consumidores, o por muerte masiva de estos también por algún cambio en el medio, ¿no? Entonces hacen que se agote también el oxígeno. O por la liberación de alguna toxina que sí efectivamente va a afectar a los recursos vivos que comparten ese espacio, ¿no? Entonces, diferentes causas que se van a producir esto llamado varazones, donde los organismos mueren y terminan depositados en la línea de playa. A eso se suele llamar varazón. Ok, y esto es otra de las imágenes que tenemos de muerte masiva de organismos vivos. En este caso me parece que es Múnida que ha muerto así también en forma bastante veloz, ¿no? Y ha generado por alguna consecuencia del medio marino o algún problema que surgió en el medio marino. Bueno, vamos a ver el primer video. Para eso voy primero a dejar de compartir pantalla para poner el audio. Ok. Y ahora sí. Me confirman si le está llegando el video y el audio, por favor. ¿De dónde proceden las mareas rojas? El fitoplancton es la base de la cadena alimentaria de los ecosistemas acuáticos. ¿Le llegó audio y video? Sí se ve, ingeniero. Ya, correcto. Entonces, continuamos. ¿De dónde proceden las mareas rojas? El fitoplancton es la base de la cadena alimentaria de los ecosistemas acuáticos y también de la dieta mediterránea. Lo forman una gran diversidad de microorganismos fotosintéticos, las microalgas, que en ciertas condiciones ambientales pueden proliferar a gran velocidad. Este fenómeno se conoce como floración y corresponde a altísimas densidades de células de una sola especie de dinoflagelados, diatomeas o cianobacterias. En ocasiones se perciben a simple vista debido a los cambios de coloración del agua. La primera floración que se estudió en el medio marino fue la de un dinoflagelado que contenía pigmentos rojizos. De ahí el nombre popular de marea roja, pero pueden ser de muchos colores, dependiendo de los pigmentos con que hacen la fotosíntesis. Algunas especies, además, producen compuestos tóxicos que se acumulan en la cadena alimentaria a través de los organismos que los ingieren, como los mejillones. Las toxinas son un riesgo importante para la salud humana. Para evitarlo, existen programas de vigilancia de las aguas que determinan la presencia y la densidad de microalgas tóxicas, el contenido de toxinas y si es seguro o no pescar o extraer marisco de una determinada zona. Ok, entonces hemos visto el primer video. Que se he preparado dos videos. Vamos a ver más adelante el segundo. Entonces aquí tienen de las especies, que son 300 identificadas, dos de ellas, que son las que tenemos en esta diapositiva, un Gymnodium sanguineo, justamente por la coloración roja que le da al agua, tiene esta denominación, y el Porocentrum CF, que es otra responsable también de marea roja, ¿no? Y esa es la coloración que algunas veces toma la zona donde ha proliferado la microalga o algún microorganismo. Y aquí vamos a tener el segundo video que también lo he preparado para el día de hoy.
Igual que la anterior, me confirman, por favor, en cuanto, para ver si le está llegando audio y video. Es un veneno altamente paralizante. Puede... ¿Les llegó? Sí, sí, ingeniero. Ya, correcto. Entonces, Es un veneno altamente paralizante. Puede causar la muerte de una persona en un lapso de 5 a 10 minutos. No hay antídoto. Y es cada vez un fenómeno más recurrente. Amenaza a grandes industrias. Se sabe poco, pero vamos a hablar con alguien que ha estado investigándolo. Es biólogo marino, es oceanógrafo, y se llama Patricio Díaz. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Qué tal, Amaro? Mucho gusto. Oye, de la marea roja se sabe muy poco. Cada vez sabemos más. Cada vez los eventos son más recurrentes, son más intensos. A nivel mundial se están expandiendo. La tendencia que estamos observando en Chile es la misma. Eventos cada vez más extensos geográficamente y más intensos también en toxicidad. Grafícame esa toxicidad. Bueno, estamos hablando de la marea roja, de la toxina paralizante, ya que es producida por un dinoflagelado, que son estas microalgas, que es el Alexandrium catenella, y en mariscos el límite permisible para el consumo humano son 80 microgramos de saxitoxina, que es las toxinas paralizantes, por 100 gramos de carne. Se supone que hasta los 80 tú podrías consumir un marisco y no te pasaría nada. Sin embargo, el año 2018, en la región de Aysén, se detectó la toxicidad más alta a nivel mundial, que fueron 143.000 microgramos, o sea, son varios órdenes de magnitud más altos. Afortunadamente no hubieron intoxicaciones. ¿Qué consecuencias tendría? Si yo, por ejemplo, ¿verdad?, ingiero aquello, ¿qué me pasa? ¿Cuánto duro? No más allá de una hora, ¿ya? Generas un paro cardiorrespiratorio y... Creo que está siendo incluso generoso. Es decir, puede ser un fenómeno de vida o muerte. Y para entenderlo, literalmente en profundidad, bajo el agua, Patricio me invita a una campaña oceanográfica en el seno de Reloncaví, una misión que no estará exenta de aventura. La marea roja es un fenómeno asociado con las temperaturas de verano. Estas microalgas generalmente proliferan en verano, sí. Necesitan mayor temperatura, mayor luminosidad, incorporación de nutrientes en la columna de agua. A medida entonces que las temperaturas están, sabemos, aumentando a nivel global, vamos a tener estos fenómenos antes y con mayor intensidad. Exactamente. A ver, hay un trabajo muy bueno de la misma especie que nos afecta acá en Chile, que es el Alexandrium catenella, que está hecho para Norteamérica, donde ellos simulan condiciones futuras de aumento de temperatura y los eventos van a ser, como tú dices, más extensos y además más intensos. O sea, cada vez a lo mejor los vamos a empezar a tener desde noviembre hasta abril. El calentamiento global por concepto de estas microalgas va a tener claramente una incidencia muy fuerte en la producción acuícola del país. Absolutamente. Alertados por esta situación y por los eventos que ya han ocurrido en el pasado, es que Patricio y su equipo trabajan para recopilar información valiosísima del mar, gracias a la instalación de una boya oceanográfica en pleno seno de Reloncaví, que cada hora reporta las condiciones oceánicas y meteorológicas. Además, los datos son complementados con los que se obtienen en este tipo de campañas donde miden las condiciones del ambiente, la toxicidad del agua o restos de sedimento donde tienden a concentrarse las semillas de las microalgas que provocan la temida marea roja. O sea, se mide todo lo que tenemos disponible para poder entender este fenómeno que es tan complejo. Esto lo llevas enseguida al laboratorio. Claro. En estas campañas también se analizan los bivalvos, un trabajo que es de vital importancia y en el que tendré la suerte de no solo ser un espectador. ¿Saben cómo llegamos a intoxicarnos? No es por beber agua.
tampoco por comer pescado, sino por el consumo de algunos mariscos, como los choritos, las cholgas o las almejas, que filtran agua y concentran microalgas venenosas en su interior y las traspasan a las personas que los consumen. Por eso tengo una misión clara: sacar algunos de estos bivalvos para evaluar la presencia de toxicidad. Y en medio de mi pesca, también doy con algo que preferiría no haberme topado. Tenemos los aportes de patriotas que se dicen querer mucho Chile, pero tiran esto al fondo marino, había bastante. Y lo relevante... Claro, aquí están las muestras que vamos a utilizar para los análisis de toxinas, en este caso son cholgas y choritos. Cuando ya encontramos las toxinas en los mariscos, ya no hay sistema de predicción ni nada, sino que esta es la última etapa de la floración y en realidad lo que queda es dar la alerta, cerrar las zonas y esperar que se toxifiquen de forma natural. ¿Cuánto puede tardar? Va a depender de la toxicidad máxima que alcancen, pero por ejemplo, toxicidades muy altas pueden pasar hasta 2 años. Lo que se ha visto en la zona de Chiloé, con los niveles que se alcanzan, 1 o 2 meses. Sí. 1 a 2 meses sí. Para poder eliminarla, desalojar. Claro, bajar la toxicidad a los niveles que se pueden consumir. Claro, lo que hacemos nosotros con estas campañas y todo lo que vimos hoy día es tratar de anticipar esto y tratar de dar una alerta a la comunidad de que en realidad está presente la microalga y es posible que ocurra un evento de este tipo y que se intoxiquen los mariscos. Las muestras que obtuvimos no mostraron presencia importante de microalgas que provocan la marea roja, pero son de gran valor para Patricio y su equipo, que continúa su trabajo en el laboratorio con un objetivo superior: conseguir pronosticar este fenómeno, anticiparlo, lo que hasta ahora no se ha podido hacer en ninguna parte del mundo. Es algo que podría revolucionar la forma de enfrentar un problema que hace estragos en pequeños pescadores recolectores, como también la gran industria acuícola. Ok, entonces hemos visto los 2 videos y con eso pues tenemos ya bastante centrado el tema de las mareas rojas, ¿no? O de estos florecimientos algales nocivos. Entre las biotoxinas marinas que son responsables de una serie de intoxicaciones en los consumidores, tenemos la toxina paralizante denominada PSP, viene de Paralytic Shellfish Poison, o veneno paralizante de los mariscos, ¿no? El otro es la toxina diarreica, DSP, Diarrheic Shellfish Poison, o veneno diarreico de los mariscos. La ASP, que es una toxina amnésica o veneno amnésico de los mariscos, toxina neurotóxica, la NSP o veneno neurotóxico de los mariscos o moluscos, la tetradotoxina, que es asociada a lo que le decía al pez globo, y la ciguatera, asociada a estos peces que se localizan en las zonas de arrecife de coral. Entonces estas son las biotoxinas que vamos a ver el día de hoy. No son las únicas, porque hay una serie de otras biotoxinas también, pero quizás no tienen, digamos, la relevancia que tienen estas 6, porque el número de infecciones a nivel mundial es bastante pequeño, muy localizados o focalizados, entonces por eso que no se toman en cuenta como un evento ordinario, ¿no? Pero sí hay la literatura donde pueden ustedes localizar este tipo de biotoxinas, pero ya en forma muy, muy especial. Ok. Hay una cantidad enorme de recursos del mar que tienen toxinas, y por eso que muchas de ellas no se consumen, justamente por el riesgo que estas generan. Y normalmente los pescadores no la extraen, ¿no? Y aquí veamos que
¿Por qué la denominación esta de marea roja? Como decía, que es un fenómeno de tipo natural, es una proliferación de una especie fitoplanctónica. Así, por eso la denominación de florecimiento, porque se extiende masivamente el número de individuos de esta especie y le da una coloración particular al agua. Como le decía, puede ser tóxico o no puede ser tóxico, pero el asunto de marea roja viene justamente por este primer evento que se identificó y le dio la tonalidad roja al agua, y ahí viene la denominación de marea roja, ¿no? Como les comentaba, hay 300 especies identificadas de mareas rojas, del cual pues un 25% son causantes de las toxinas que antes habíamos mencionado, ¿no? Estas toxinas, muchas de ellas pueden afectar a la flora que comparte ese espacio, y otras solamente ser acumuladas y luego afectar al consumidor, en este caso a los seres humanos, por la concentración, sobre todo en los organismos tipo filtradores, ¿no? Y aquí podemos ver una marea roja, no es muy extensa, pero para que tengan una idea de que pueden tomar diferentes tipos de dimensiones, formas, dependiendo la extensión que esta vaya asumiendo y la localización de esta, ¿no? En la nomenclatura ya internacional ya no se habla de mareas rojas nocivas, sino se habla de FANS, que son el florecimiento algal nocivo. Entonces ya estamos particularizando para ver específicamente este tipo de proliferación de microalgas, pero asociada a una biotoxina. Este término de FANS ha sido adoptado por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, la COI, que pertenece a la UNESCO, y la UNESCO una dependencia de las Naciones Unidas, ¿no? Les decía que puede ser un problema de salud pública dependiendo de la cantidad de microorganismos acumulados y de la concentración de la toxina en el recurso extraído, ¿no? Ya vieron en el video donde se presentaba al biólogo marino chileno, donde identificaba que había un límite, que era 80 microgramos de la biotoxina responsable de la PSP por cada 100 gramos de tejido de organismo, ¿no? Entonces, superada ese límite, ya se cerraba el lugar y había que ya tomar todas las previsiones para evitar de que la gente comience a generar cuadros de intoxicación. Son venenos bastante severos, no hay antídotos, en algunos casos hay que esperar que el mismo cuerpo se deshaga de ellos, pero hay concentraciones que pueden incluso conducir a la persona hasta la muerte, ¿no? Entonces va a depender del estado de la persona que va a adquirir la toxina y la concentración también de la toxina. Es lo mismo que está ocurriendo con el famoso coronavirus, ¿no? No todos pasan a un cuadro crítico, en algunos casos termina siendo un simple malestar, o en algunos casos no hay ningún malestar, pero hay personas que sí, por su condición física o por alguna característica particular del individuo, pues las cosas se conducen hasta un nivel bastante grave, ¿no? Lo mismo ocurre con la mayor parte de estas biotoxinas, ¿no? No necesariamente en todo se va a presentar el mismo cuadro crítico. Todo va a depender, como les digo, de la concentración y del estado de la persona que ha
adquirido esta biotoxina. Ok. El impacto de este florecimiento de fitoplancton tóxico, les decía que afecta a los recursos marinos, y en este caso, pues, si está asociado con la actividad de la agricultura, un impacto directo a esta actividad. También les comentaba que estas biotoxinas no afectan al recurso, pero sí en los organismos filtradores pueden acumularse y luego esto pasar a los moluscos y en algunos casos pasar a los peces, ¿no? Y luego por consumo esto van a afectar al consumidor final, en este caso el hombre, ¿no? Ok, y estas son lo que les decía, algunas especies de microalgas que generan esta famosa marea roja. Y como les comentaba, no todas las 300 especies identificadas son las que producen mareas rojas tóxicas, solamente una cuarta parte de ellas, por suerte. Pero, como comentaron, la frecuencia va subiendo, quiere decir que por este tema de calentamiento global, la frecuencia de mareas rojas, tanto en la zona que tenemos en México como en la zona de Chile, cada vez es más recurrente y va abarcando mayores extensiones, ¿no? Ustedes saben que en Chile la acuicultura es bastante intensa y extensa, entonces provoca grandes problemas económicos y problemas de salud pública, ¿no? Bien, básicamente cuando hablamos de mareas rojas tóxicas, de las biotoxinas, siempre estamos pensando en los moluscos, que son este tipo de organismos bivalvos que tienden a filtrar grandes volúmenes de agua, por lo tanto concentran grandes cantidades de estos microorganismos. Si concentran los microorganismos que son causantes de la marea roja tóxica, pues la toxina va a estar ahí presente, ¿no? No se liberan, si lo voy a someter a la temperatura, son termorresistentes, tampoco se van a liberar si yo le agrego limón o alguna otra sustancia, son muy resistentes, por lo tanto, cuando se tiene ya el organismo infectado con la biotoxina, lo único que tenemos que hacer es deshacernos de ellas y ya la extraímos, o cerrar ese lugar para que ya no se siga extrayendo y hacer que la misma naturaleza se deshaga hasta que los niveles hayan bajado a unos niveles tolerantes ya y se produzca y se dé ya la autorización de seguir extrayendo recursos. Como ven, no solamente va a afectar a los que desarrollan esta actividad agrícola, sino también a los pescadores artesanales que soportan la extracción de moluscos, de gasterópodos o de crustáceos, porque también ya se reportó que esta biotoxina no solamente se asocia a moluscos filtrados, sino también se ha encontrado presencia en langostas, en langostinos, en cangrejos. Entonces, en la medida que se va extendiendo, va comprometiendo mayor cantidad de recursos del mar, ¿no? Ok, y aquí tenemos una diapositiva en la parte superior, una prueba rutinaria que se hace cuando se sospecha de que un producto está biocontaminado con biotoxina. Entonces se somete a pruebas con ratones para ver cuál es el grado de toxicidad. Una zona afectada con esta marea roja, el organismo responsable, ya que tiene una imagen mucho más grande para ver la extensión que se tiene de la zona afectada. Y volviendo a retomar, decíamos que estas biotoxinas marinas, que la habíamos denominado PSP, DSP, ASP, NSP,
TTX, que es la tetradotoxina, o la CTX, que es la ciguatera, asociada a los alimentos de origen marino, ¿no? Entonces, veamos el primero, que es la PSP, que viene de la Paralytic Shellfish Poison, veneno paralizante de los moluscos o de los mariscos. Y la biotoxina responsable es la sacitoxina. La denominación BPM viene de veneno, veneno paralizante de los moluscos, ¿no? BPM. Es una nomenclatura similar a la PSP. Prácticamente son sinónimos. Una viene de su denominación en inglés y la otra, pues, su denominación en español, ¿no? El responsable, un dinoflagelado del género Alexandrium. Ahí hay dos especies identificadas como Conyaulax o Protoconyaulax, que son los principales responsables de esta toxina, sobre todo en zonas de clima tropical o subtropical, de las zonas templadas, ¿no? Muy frecuente en las zonas mexicanas y también lo hemos visto que se ha reportado también en las zonas chilenas. Entonces, en el Atlántico también tenemos problemas, en la zona del sur de la Argentina, en la zona Atlántico Norte, también está identificado este tipo de eventos. Se tiene toda una red mundial de vigilancia, sobre todo en las zonas donde su frecuencia es mayor, ¿no? Pero, sin embargo, países donde no se tiene esa incidencia tan alta, como en el caso de Perú, sin embargo, el programa tiene un programa de vigilancia, porque esta situación del calentamiento global, pues, no solamente está afectando a estas zonas donde se presentaba anteriormente ese florecimiento algal tóxico, sino también, como veíamos, se va extendiendo a las zonas donde no se presentaba. Entonces, va a ser un problema que a futuro lo vamos a tener que lidiar, ¿no? La marea roja, porque el calentamiento global está afectando a todos y el cambio de las condiciones físico-químicas del medio oceánico, pues, como que se muestra favorable para el florecimiento de cualquiera de estas especies, y entre ellas podría estar una que genere liberación de estas toxinas, ¿no? No hay antídoto para la PSP. Cuando sus concentraciones son bajas, lo único que hay que esperar es que el individuo afectado, pues, se vaya deshaciendo de ella, ¿no? Cuando las concentraciones son altas, sí se presentan, pues, hasta casos de mortalidad. Se reportaba, pues, hasta el 15% de mortalidad en personas afectadas, ¿no? Entonces, pues, es algo que hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿no? Los responsables son los animales filtradores, en este caso los moluscos, que para adquirir alimento, pues, tienden a tener grandes volúmenes de agua y con ella, pues, concentrar grandes cantidades de estas células portadoras del PSP. Ya habíamos dicho que la especie identificada responsable de PSP es el género Alexandrium, y la causante liberar esta biotoxina. Por lo tanto, al molusco no le va a causar mayor problema, pero sí al consumidor final, en este caso el hombre, ¿no? Como les había dicho, también la PSP puede estar asociada a los cangrejos y a las langostas. Sin embargo, pues, en este caso está asociado a la parte visceral.
por suerte, ¿no? Nadie se come las vísceras de la langosta ni las vísceras del cangrejo. Normalmente se suele comer el cangrejo la pulpa que está ahí en las quelas, ¿no? Bueno, pero a veces pues no todos tienen el especial cuidado en la preparación de la comida, y a veces el contenido visceral se mezcla con la parte comestible, y de ahí hay una situación de contaminación y un problema de riesgo a la salud. Mejor es evitar comer cualquier recurso que provenga de una zona que sea reportada con biotoxina. Así les diga que hay organismos que no van a bioconcentrar, ¿no? Pero igual, el riesgo es, ¿no? Y hemos visto que la especie que es responsable de la PSP, del género Alexandrium, de la especie Alexandrium catenella, que lo han visto, que también se ha reportado en la zona chilena, y es una toxina que va a afectar al sistema nervioso central, y cuando sus concentraciones pueden ser bastante grandes, puede paralizar todo el sistema nervioso. Por eso se llama paralytic shellfish poison, que genera esta situación de colapso neurológico. Los síntomas empiezan por cosquilleos, un adormecimiento de los labios, que se extiende luego a la cara, cuello, dolor de cabeza, mareo, vómitos y diarrea. En el caso de vómitos y diarrea ya es una reacción del organismo, que cuando tiene una sustancia extraña trata de deshacerse de ella, ¿no? Es una reacción muy propia de cualquier una sustancia extraña en el organismo. Lo primero que va a hacer es tratarse de deshacer de eso. Y eso a veces nos ha ocurrido cuando comemos algún producto del mar que está en descomposición. Tienen los mismos síntomas. Ahí vamos a encontrar cosquilleos, adormecimiento del labio, dependiendo de cuánto es lo que hemos comido, y que igual se extiende la cara, cuello, también hay dolor de cabeza, náuseas, mareo, vómitos y diarrea. Entonces, pues, pero en el caso de un producto que está descompuesto, sí lo podemos previamente identificar por el olor y color que esta pueda presentar. Por eso que les pedí en la clase pasada que haga una evaluación del análisis físico organoléptico del pescado, porque el pescado en descomposición pues tiende a generar estos mismos síntomas, pero lo podemos identificar. Pero en el caso de los moluscos que están infectados con esta biotoxina, sencillamente que no, porque son organismos que los vamos a ver frescos, con buen olor, buen color, y lamentablemente no hay forma de identificar la biotoxina hasta que nosotros no lo hemos ingerido y se nos presenta estas reacciones, ¿no? Esa es la diferencia de consumir un producto en descomposición o un producto en buenas condiciones, pero infectado con una biotoxina. Cuando ya las concentraciones o el tiempo de esa toxina ha pasado en la persona expuesta, ya se presenta un problema de dificultad, parálisis muscular, dificultad respiratoria. Y ustedes saben que cuando colapsa el sistema nervioso, incluso puede pararse el corazón y los pulmones. Entonces uno puede dejar de respirar y el corazón puede dejar de latir. Entonces, por eso que en concentraciones bastante altas puede llevar o inducir a una persona hasta cuadros de muerte, ¿no?
la sintomatología se puede presentar entre las 2 a 24 horas posteriores a la ingestión, no necesariamente es un toma y respuesta, ¿no? Entonces, ese es el problema del riesgo que se tiene cuando nos ponemos este tipo de recursos infectados por esta biotoxina. Y soy incisivo en este tema porque ustedes van a hacer un trabajo itinerante y muchos de ustedes no solamente se van a quedar trabajando acá en Perú, sino van a irse a uno u otro país y a veces pues la situación de trabajo en el mar y pues a mí no me va a pasar nada y me como chorito, cholgas o cangrejos y bueno, sin haber previamente visto si me o hay algún tipo de alerta, una cosa así, ¿no? Pero bueno, son cosas que hay que tomarlos en cuenta, ¿no? No son cosas bastante simples, sino son cosas que sí, como le decía, si la concentración es alta, pues nos puede llevar a cuadros bastante críticos. Esta es la especie que genera este tipo de problema de la PSP. En la noche muchas de esas especies presentan fluorescencia. ¿Alguna pregunta sobre la PSP? Pasamos entonces al siguiente, que es la DSP. La diferencia es que en este caso no produce problemas neurológicos, sino produce problemas diarreicos. Por eso su denominación DSP, o veneno diarreico de moluscos, que sería VDM, ¿no? En este caso, el dinoflagelado responsable del género Dinophysis y Aurocentrum. Los síntomas aparecen en el término de 30 minutos a 12 horas. Consumir el molusco marisco infectado con esta toxina. En cuanto a los síntomas, también se presentan cuadros diarreicos, náuseas, vómitos, dolor abdominal y escalofríos, ¿no? Pero en este caso, pues, no es tan severo como en el caso de la PSP, que puede conducir a cuadros bastante críticos. En este caso, pues, el individuo se va a recuperar en términos de 3 a 4 días, pero vamos a estar con toda la sintomatología durante varios días, ¿no? No deja secuelas, no hay tampoco antídoto, lo único que hay que hacer es que el organismo se vaya deshaciendo de esta biotoxina. El otro es, bueno, seguimos con, este es lo mismo, la misma diapositiva. Este es bueno, uno de los recursos del mar que puede bioconcentrar, no solamente en este caso almejas, también los choritos, mejillones, cholgas. Bueno, todo organismo filtrador tiende a bioconcentrar, ¿no? Ahora veamos el ASP, que es el veneno amnésico de los moluscos, que es en este caso, por su denominación, lo que va a conducir esta toxina es una pérdida de la memoria, ¿no? También va a afectar al sistema neurológico, pero sus consecuencias ya no va a ser como la PSP, que te va a conducir hacia una dificultad de reacción de los órganos, en este caso, pues, te va a afectar a la memoria, como que si te has pegado una gran borrachera y no te acuerdas de nada. Eso va a ocurrir por esa toxina llamada el ácido domoico, ¿no? Y la diatomea responsable, en este caso una diatomea, ya no es un dinoflagelado, es la Pseudonychia
Pungens, es la responsable de la ASP. Generalmente se le suele llamar intoxicación por ácido doménico, que es la única toxina identificada y que está asociada a la ASP. Entonces, bajas solamente va a generar problemas gastrointestinales, como son lo que hemos descrito anteriormente, retorcijones, náuseas, vómitos y cuadros ligeros de diarrea, ¿no? Pero ya cuando las concentraciones son mayores del ácido doménico, sí va a haber una situación de reacción neurológica que incluye pérdida de memoria. Por eso que la denominación de amnésico, porque te va a bloquear esa transmisión neuroquímica del cerebro. Y eso cuando las concentraciones son elevadas. Si son muy altas, pues incluso puede llevar a la muerte al individuo, ¿no? Sus síntomas, como habíamos dicho, si empiezan por problemas gastrointestinales, náuseas, vómitos, espasmos abdominales, diarrea, dolor de cabeza, pérdida de equilibrio, pérdida y pérdida de memoria, ¿no? En el caso de que las concentraciones no sean muy altas, desaparecen en el término de 24 horas. Pero en algunos casos hay pacientes que de edad avanzada han tenido la sintomatología durante varios meses. Como les decía, pues todo va a depender del individuo afectado. No necesariamente todos van a tener el mismo cuadro. El penúltimo que vamos a ver es la ciguatera, también producida por un dinoflagelado, pero que en este caso está asociado a las zonas de arrecife de coral. Y la toxina identificable se llama ciguatoxina, mayotoxina, escaritoxina, palitoxina y el ácido ocadaico. En este caso, pues ya no son los moluscos los que bioconcentran la toxina, sino son los peces. Y estos peces habitan en estas zonas de arrecife tropical. Sus síntomas gastrointestinales y neurológicos va a depender también de la naturaleza del individuo, que pueden durar de 2 a 3 días o persistir varias semanas. Y estas son las especies asociadas a esta biotoxina, ¿no? Por eso que en estas zonas de recreo asociadas a las zonas de arrecife de coral no te ofertan pescado que proviene de esa zona. Normalmente ellos compran pescado de otras zonas, pero pescado local no lo ofertan por este riesgo de esta toxina llamada ciguatera, ¿no? Y por último tenemos, bueno, y estas son las zonas que están afectadas por esta toxina llamada ciguatera. Y en algunos casos es endémico a la zona del Caribe, como vemos acá. Y muy ocasional en las zonas subtropicales. Pero no se ha reportado casos de problemas de ciguatera, pero sí en las zonas del Caribe. Y muy intenso en las zonas que rodean Australia y la zona del África. Entonces, pues es un problema de salud pública, como ven.
Y el último es la tetradotoxina, que es una toxina que se acumula en el hígado y en toda la parte visceral del pez globo, ¿no? La cual adquiere la toxina por sus hábitos alimentarios. El pez globo se alimenta de algas, y en esas algas que son de alimento del pez globo, pues suelen estar cargadas de un tipo de bacteria que es la responsable de la generación de esta biotoxina, que es la tetradotoxina. Los síntomas aparecen de 10 a 45 minutos después de la ingesta, también igual que en el caso del anterior, migraña en el rostro, extremidades, parálisis, colapso respiratorio y cardiovascular, o sea que puede inducir a la muerte. Y es una prueba que suelen desarrollar en el Japón y estar ahí corriendo el riesgo y sujeto a la pericia del cocinero, ¿no? Pero bueno, a los japoneses con sus costumbres, mientras aquí no hagamos una situación similar, pues estamos tranquilos. Y esta es la especie, esta responsable de esa tetradotoxina de pez globo. Y para terminar, vamos a ver esta última diapositiva y lo que el compañero comentaba, ¿no? De la presencia de esta marea roja identificada el año pasado en la bahía de Miraflores, y ahí la tienen. IMARPE reporta floración algal o marea roja en la bahía de Miraflores, y ahí tienen el artículo que salió el 30 de enero del año pasado. Y con eso los dejo. Y retomamos la sesión. Son las 12 y 2 minutos. A las 2:40, ¿le parece que retomamos la sesión? Sí, general. Ya, correcto. Entonces,